Specular Catron. Tecnología Smart Grid de creación de redes eléctricas independientes, para el suministro independiente de potencia al consumo, la cobertura de microcortes de red eléctrica y la cobertura de fallos de suministro de red eléctrica. Cuadro de mandos, control e información. Capítulo 1. La pantalla de control de Specular Catron está dividida en 7 áreas. Área de estados, donde se indica el estado de funcionamiento de los componentes de Specular Catron. Área de permisos horarios de los distintos modos de funcionamiento. Área de representación de los flujos de energía entre los distintos componentes del sistema Specular Catron, en función del modo de funcionamiento en el que se encuentre. Área de datos de información de cada uno de los componentes del sistema. Área de gráficos de operación. Área de control. Área de submenús de información y configuración. Área de informes de datos de operación. Veamos en detalle cada una de las áreas. Comencemos por el área de estados. Specular Catron puede estar operando en modo automático o en modo manual. Lo habitual es que se encuentre en modo automático. El modo manual se utiliza para operaciones de mantenimiento y operaciones que son realizadas por personal especializado. Cuando Specular Catron se encuentra en modo hibernación, el piloto asociado se encuentra apagado. Cuando Specular Catron inicia el proceso de puesta en marcha, se van encendiendo uno a uno los pilotos de cada uno de los componentes hasta que se enciende el piloto ON, el cual indica que Specular Catron está generando red, y es entonces cuando se enciende el piloto principal asociado a Specular Catron. Este piloto se encenderá tanto en operación SAI como en modo precarga. Cuando Specular Catron esté alimentando los consumos y esté operando aislado de la red pública y creando su propia red, se encenderá el piloto SAI-ON. Cuando Specular Catron se encuentre en hibernación o en estado de precarga, se encenderá el piloto Red-ON. En esta posición los consumos están siendo alimentados por la red auxiliar o la red pública. Cuando la fuente renovable se sincronice con la red generada por Specular Catron e inyecte corriente al sistema, se encenderá el piloto Solar On. En caso contrario, se encenderá el piloto Solar Off. Cuando Specular Catron se sincronice con la fuente auxiliar para su empleo como fuente de respaldo, ya sea la red o el grupo electrógeno, se encenderá el piloto Grupo On. En caso contrario, se encenderá el piloto Grupo Off. Cuando se active la protección de la batería por exceso de potencia en el consumo, se activará el piloto asociado a P-Max descarga batería. La potencia a partir de la cual se inicia el sistema de protección y todos los parámetros a los que haremos referencia se parametrizan en el área de ajustes. Dicha protección consiste en que, si se supera una potencia máxima de suministro en la batería durante un tiempo, se activará el acoplamiento a la fuente auxiliar de respaldo para reducir el esfuerzo de potencia al que se somete a la batería. La potencia entregada por la fuente auxiliar de respaldo será la necesaria para no superar el máximo permitido para la batería. Una vez la potencia del consumo se reduzca y se mantenga durante un tiempo determinado por debajo del valor máximo, Specular Catron desactivará el acople con la fuente auxiliar de respaldo. Si por alguna circunstancia no se lograse el acoplamiento con la fuente auxiliar, Specular Catron se retirará del consumo a la posición Red-On, entrando en modo precarga hasta que la potencia del consumo se normalice por debajo del máximo permitido para la batería, momento en el que volverá a la posición SAI-ON. Todos los elementos generadores de corriente conectados a Specular Catron son controlados por este, pero si se encuentra activado I-Max carga batería, y por alguna razón se detecta una corriente de carga de la batería superior a la parametrizada,
Se desactivarán los generadores de corriente durante un tiempo preestablecido. Al activar el modo secuencial de batería, permitimos que la electrónica de potencia realice un balanceo activo de las baterías, transvasando energía de una de las baterías a las otras, para lograr mantener una correcta igualación de la tensión de las celdas de la batería. Vamos a hacer un pequeño repaso a cómo funciona la batería para lograr familiarizarnos con esta función. Las baterías de litio están compuestas por cientos de celdas, dependiendo de su capacidad. La gestión del estado de las baterías se realiza en base a dos de sus celdas, la de tensión mínima y la de tensión máxima, siendo su tensión del orden de los 3200 milivoltios. Todas las baterías implementadas en Specular K-Tron están formadas por múltiples baterías en paralelo, operando a alta tensión cada una de ellas. La multiplicidad en paralelo responde a poder ofrecer la mayor garantía de suministro posible, y la alta tensión responde a minimizar las pérdidas energéticas. El objetivo perseguido en la gestión del estado de las baterías es que, entre cualesquiera dos celdas, no exista una desviación superior a 1 milivoltio. Esto garantizará el equilibrio correcto en la operación de la batería, su máximo aprovechamiento energético y una máxima seguridad en la operación. Para ello se realizan tres actuaciones. Por un lado, un balanceo pasivo entre todas y cada una de las celdas que componen todo el sistema de baterías. Por otro lado, un balanceo pasivo entre todas y cada una de las baterías. Estas dos actuaciones se realizan mediante un BMS asociado al centro de inteligencia de Specular K-Tron. Por último, y como tercera actuación, un balanceo activo que se realiza entre todos y cada uno de los bloques de baterías operando en paralelo. Esta actuación la realiza Specular K-Tron mediante el empleo de la electrónica de potencia, y es la más activa de las tres actuaciones ya que está plenamente operativa durante todos los procesos de carga y descarga de las baterías, con independencia del estado de carga de estas. Todas las operaciones de mando y control de las baterías son realizadas única y exclusivamente por el centro de inteligencia de Specular K-Tron, en base a la información obtenida tanto del BMS como de la electrónica de potencia. Continuemos ahora por el área de permisos horarios. Los permisos horarios solo estarán operativos si el sistema se encuentra en modo de operación automático, siendo este el modo de operación habitual. Por un lado, tenemos el permiso horario de precarga. En este modo, Specular K-Tron se activa y genera su propia red, pero no se conecta a los consumos. El objetivo es permitir que la fuente renovable se acople a la red generada por Specular K-Tron para realizar única y exclusivamente una precarga de la batería. Si en el horario de precarga también está operativo el horario de uso de la fuente auxiliar, también hará uso de esta para precargar la batería. La función de precarga está pensada para acondicionar la batería antes de entrar a operar en modo SAI continuado. Cuando Specular K-Tron se encuentra en modo hibernación, sin presencia de suministro de energía procedente de la fuente renovable o fuentes auxiliares de respaldo, puede suceder que tenga que dar servicios prolongados de suministro de energía al consumo debido a cortes de luz o blackout durante dicho periodo de hibernación. Esto puede llevar a la batería a un estado de desgaste profundo, por lo que el sistema no le permitirá entrar en modo SAI continuado. Por ello, el modo precarga es un modo que debe ser parametrizado de manera que sea un proceso de transición del modo hibernación al modo de operación SAI continuado. Se recomienda que el modo precarga se active unos 30 minutos antes de iniciar el programa de operación en modo SAI continuado y que se mantenga activo durante todo el periodo de duración del programa SAI continuado. Si la fuente renovable no tuviera la capacidad de acondicionar la batería en dichos 30 minutos, Specular K-Tron activará la fuente auxiliar de respaldo en el momento en el que se activen sus permisos horarios, ayudando así a la fuente renovable para completar el proceso de acondicionamiento de la batería. Por otro lado, tenemos los permisos horarios para el uso de la fuente auxiliar de respaldo. En caso de hacer uso tanto de red pública como de grupo electrógeno, se indicarán dos horarios, uno para cada fuente. A continuación, tenemos los horarios de la operación continuada SAI. En este modo de operación, Specular K-Tron se aísla por completo de la red pública y opera como sistema Smart Grid, creando su propia red.
Al tratarse de una operación continuada en modo SAI, cualquier deficiencia de la red, ya sean apagones, microcortes, sobretensiones, en general, cualquier deficiencia de la red no afectará a los consumos, ya que estos están directamente alimentados por Specular Catron. La red generada por Specular Catron es de la más alta calidad y puede ser calibrada y ajustada a los consumos si fuera necesario. Se ofrece la opción de parametrizar 2 franjas no consecutivas de operación continuada en modo SAI. Los siguientes permisos horarios se refieren a la cobertura de fallos de red o apagones. Esta opción suele parametrizarse para estar activa las 24 horas del día. Los apagones, fallos de red, microcortes y fallos de red en general pueden darse en los 3 modos diferentes de operación de Specular Catron, y en cada caso habrá una respuesta diferente. Si el fallo de red se da cuando Specular Catron se encuentra en operación SAI continuada, dicho fallo no será percibido por los consumos, ya que estos son alimentados directamente por la red creada por Specular Catron. El consumo es completamente inmune a dicho fallo. Esta es la razón por la que este modo de funcionamiento es ideal para cubrir fallos por microcortes de red. Si el fallo de red se da cuando Specular Catron está en modo hibernación pasivo, Specular Catron tardará unos 15 segundos en comenzar a alimentar los consumos. Si el fallo de red se da cuando Specular Catron está en modo hibernación activo, Specular Catron tardará como máximo 1 milisegundo en comenzar a alimentar los consumos. Estas consideraciones tendrán que ser tenidas en cuenta a la hora de parametrizar los permisos horarios de todas y cada una de las funciones de Specular Catron, con el objeto de proveer del servicio adecuado, adaptándolo a la situación concreta de cada consumidor. Por último, tenemos los permisos horarios del programa de mantenimiento de la batería con fuente auxiliar. Este programa suele programarse para un periodo horario inmediatamente previo a la entrada en modo hibernación, que coincide con la finalización del periodo de operación SAI continuada. El objetivo de este programa es dejar la batería en un estado adecuado de carga para poder hacer frente a todos los fallos de red que tengan lugar durante todo el periodo que dure el estado de hibernación, en el que no se dispone ni de la fuente renovable ni de la fuente auxiliar de respaldo. Sí, para el caso concreto de un proyecto, dentro del periodo de hibernación sí estuviera disponible la fuente auxiliar de respaldo con sus permisos horarios activados, o estuviera operativa la fuente renovable, podría prescindirse de la necesidad de activar el programa de mantenimiento de la batería, lo cual repercutiría en un posible ahorro de costes de uso de la fuente auxiliar de respaldo.